duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de su perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se metan los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. ¡Arpa! La música de Venezuela en la política, en el diván. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se metan los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Nuestro Cristóbal Jiménez, cantautor venezolano, que se ha recorrido los 4 puntos cardinales de nuestra Venezuela para llevar su canto, para llevar la voz de los que no tenían voz, la voz de los humildes, la voz de las orillas de los ríos, la voz de nuestros llanos apureños. Y sobre todo, cada vez que uno escucha a Cristóbal, siempre viene a la memoria nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Cuántas veces lo acompañaste? ¿Cuántas veces contrapunteaste con él? Y me provoca preguntarte, Cristóbal, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste a Hugo Chávez? Yo conocí al comandante, bueno, muy buenas noches, muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez, por esta invitación a este programa estelar de la televisión venezolana que pone en el tapete la actualidad política y la analiza. Di la verdad, que tenías miedo que te mandáramos para el diván hoy. Yo creí cuando me llamaron que era que me iban a psicoanalizar. Yo conocí al comandante Chávez el año 83 en San Fernando de Apure, 10 años antes de la rebelión militar. Después compartimos en el Orsa, en Mantecal. ¿Cómo fue ese primer encuentro en el 83? Bueno, él me invitó para las fiestas del Orsa. Me dijo que quería porque estaba pegada la canción Maíz Santa y él era la historia de su abuelo. Y me dijo, quiero que vayas a cantar el Orsa. Y entonces, bueno, fuimos profundizando una amistad y en esos 10 años conversamos mucho. Yo siempre he dicho que el comandante Chávez encontró en las letras de los corridos llaneros temas para su proyecto político. El problema del latifundio. Para soñar el futuro de Venezuela o para soñar la corrección de tantos males que tenía la Cuarta República. Indudablemente, el problema del latifundio, el problema de la tenencia de la tierra, la explotación del campesino, la posición antiimperialista de los llaneros, la gente que acompañó a Bolívar y a Páez, pero naturalmente hacía falta el hombre que le diera direccionalidad y Chávez con su formación humanística, con su sensibilidad, con su formación socialista, logró pues encauzar y darle forma a ese proyecto político. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. No te vayas, que queremos que nos cantes otras canciones más tardecita. Bueno. Y a los muchachos que te acompañan también. Hoy, aquí en La Política en el Diván, yo estoy obligado a disculparme con las usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión que siguen este humilde espacio para la reflexión, para la discusión,
para el desenmascaramiento de todos aquellos aspectos de la política que se mantienen solapados, que se mantienen escondidos, todas las mentiras que muchas veces y de forma permanente utiliza un sector de la política venezolana para instaurar sus objetivos. Siempre usan la mentira, o usan lo oscuro, o usan el solapamiento, porque si la población venezolana se enterara de cuáles son sus verdaderos fines, cuáles son sus verdaderos objetivos y cuáles son sus verdaderas pasiones, pues aterrada los denunciaría y aterrado les daría de forma definitiva la espalda. Por eso es que, entre comillas siempre, por eso es que de toda la cantidad de mentiras, de toda la cantidad de falsedades que inventan, nosotros tratamos de que emerja la verdad. Y me tengo que disculpar porque la semana pasada no hubo emisión de este programa, La Política en el Diván. Fuimos comisionados por el presidente Nicolás Maduro para acudir junto a mi hermano Elías Agua y a mi hermana, la canciller Delcy Rodríguez, a unas reuniones exploratorias para iniciar nuevamente un diálogo de paz. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. No existe en la historia de Venezuela un presidente que haya convocado en más oportunidades el diálogo de paz, que haya convocado independientemente de las agresiones, independientemente del asedio, independientemente del cerco agresivo, violento, a que nos tiene acostumbrado la derecha venezolana. No existe un presidente que independientemente de eso haya convocado a más iniciativas de paz que el presidente Nicolás Maduro. A raíz de la misión de observación que UNASUR envió para las elecciones parlamentarias del pasado diciembre del 2015, el presidente Nicolás Maduro, cuando conformó la Comisión por la Verdad, por la Justicia y la Reparación de las Víctimas de la Violencia, también invitó a la Secretaría de UNASUR, en la persona del expresidente colombiano Ernesto Samper, e invitó al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al expresidente panameño Martín Torrijos y al expresidente dominicano Leonel Fernández para que se incorporaran a los trabajos de esa comisión y que iniciaran un proceso de acercamiento y acompañamiento para el diálogo de paz. Nosotros estuvimos allí, nosotros insistimos y hacemos votos para que sea el diálogo entre venezolanos, para impedir las voces agoreras de la violencia, para repudiar a aquellos que promueven y que desearían que hubiera una invasión militar, para que hubiera una pelea de perros que permitiera se colara cualquier tipo de agresión o injerencia extranjera. La paz, la soberanía, nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestra vida como venezolanas y como venezolanos ha tenido varias voces auspiciosas en los últimos días. La primera es esta iniciativa de diálogo que esperamos se mantenga, que por esta vez no le den la patada a la mesa los sectores de la derecha venezolana, que aplaquen un poco ese doctor Frankenstein que ellos mismos crearon, ese doctor Frankenstein en forma de odio, en forma de agavillamiento por las redes sociales, que cuando se enteraron, la gente que lo sigue a ellos, que muchas veces lo sigue enfermos de odio, cuando se enteraron que se habían iniciado estas reuniones exploratorias, pues se volcaron con su odio y con su violencia, a la que nos tienen acostumbrados a nosotros, los representantes de la patria, los chavistas, pues ellos esta vez lanzaron sus denuestos y sus odios contra los representantes de esta derecha que participó en las reuniones exploratorias. Ojalá no se asusten y no le den una patada en la mesa. Luego, la gestión del que puede ser considerado, así lo llamó el embajador Roy Chatterton, y es una buena forma de definirlo, no el mayordomo de la Casa Blanca en la OEA, sino el menordomo de la Casa Blanca en la OEA, el viceministro de Colonias, Luis Almagro. Esa iniciativa de aplicar la Carta Democrática para iniciar el proceso de agresión externa a Venezuela, pues recibió un golpe funerario en la reunión del Consejo Extraordinario de la OEA el día de ayer. Vamos a hablar de los muertos resucitados y vueltos a matar. Vamos a hablar de las barbaridades que sigue cometiendo esa derecha borbónica que ni aprende ni olvida, y aquí agregamos tampoco rectifica, es decir, que el programa promete. Teníamos invitadas para el día de hoy a nuestra canciller Delcy Rodríguez, pero en este momento, las 10:24 de la noche, está reunida con el señor presidente Nicolás Maduro, así que
El presidente mata a diván. Aquí está Chávez diciéndonos la verdad, como siempre, acerca de la Organización de Estados Americanos. No se vayan, que hoy sí tenemos política en el diván. Si la OEA es el ministerio de las colonias, el ministerio gringo, pues, de las colonias. Eso no ha cambiado. Ustedes no ven, pues, que a cada rato a nosotros nos condenan, y es la OEA. Y luego viene el secretario general y se lava las manos cuando le preguntan. ¿Les pagas? ¿Quién les paga a ellos? Estados Unidos. Estados Unidos es el que le paga a esos funcionarios. ¿Cuándo la OEA se ha pronunciado acerca de todas las agresiones que ha sufrido Venezuela, incluyendo el golpe de Estado de 2002? Ellos actúan a conveniencia y pagados. Y eso fue antes de la traición del menordomo de la Casa Blanca, Luis Almagro. Eso fue antes de que el viceministro de Colonia hasta se le fuera la mano. Es decir, Almagro superó a algunos de sus predecesores que han apoyado todo el triste papel sumiso de la Organización de Estados Americanos hacia el poder imperial. Así que sigamos aquí en la política en el diván. Tenemos muchos temas de qué hablar. Escríbanos si tienen alguna opinión a @politicadiván, a @JorgeRPSV, y ya regresamos con la política en el diván. Como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero piensa en inglés. Oh, yes. Todo lo aprende en un 2 por 3, hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y al cajón de la basura la marioneta tendrá que ir a dar. Si uno tiene un espacio en la televisión venezolana, como este que amablemente nos ofrece Venezolana de Televisión, y no tiene derecho a pedir que le repitan videos que están tan buenos como este que acabamos de ver, entonces, como dice el verso de Neruda, más valdría en verdad que se lo lleven todo y acabamos. Así que, por favor, señor Pablo, vuelva a poner el video de el señor Almagro directo vía satélite hacia las Mayas. Como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero piensa en inglés. Oh, yes. Todo lo aprende en un 2 por 3, hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y al cajón de la basura la marioneta tendrá que ir a dar. Al menos ese fue el resultado de la batalla que libró Venezuela y que libraron los países dignos, los países libres de América ayer en esa sesión del Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos, que lo que perseguía era, al menos esa fue la matriz que trataron de vender los sectores de la derecha venezolana, era agredir a Venezuela, era aplicar la Carta Democrática que ha sido invocada, imagínense ustedes, de forma ilegal, de forma fraudulenta por esta marioneta, el señor menordomo de la Organización de Estados Americanos, el viceministro de Colonia, Luis Almagro, y recibió una tunda el día de ayer de forma unánime, quizás exceptuando la voz destemplada de la representante de Paraguay, pero de forma unánime todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución que convoca, que invita a el diálogo. Es una palabra compuesta
pero que es interesante que podamos saber qué quiere decir día. Tiene que ver con la presencia de dos interlocutores, y logos se refiere a hablar, se refiere a argumentar, se refiere a reflexionar, se refiere a intercambiar ideas en forma pacífica, es decir, que sean las ideas las que hablen, que sean las propuestas, que sean los acuerdos. Y quizás sea esa la razón, en el mismo significado de la palabra diálogo, por la cual la derecha venezolana de forma permanente patea estas iniciativas que ha tomado el gobierno revolucionario, primero con Hugo Chávez. Recordemos cómo inmediatamente antes de que el sabotaje petrolero se instaurara, antes de un poco tiempo después del golpe de Estado, es decir, entre el golpe militar de abril del 2002 y el sabotaje petrolero que inició en diciembre del 2002, el presidente Hugo Chávez convocó a la conversación, convocó al diálogo. En esa oportunidad le dieron una patada en la mesa y se fueron a bloquear nuestras costas, a sabotear nuestra industria petrolera, a tratar de obligar al pueblo de Venezuela por la vía del hambre, por la vía de la desestabilización y la zozobra. Salieron derrotados. Otro tanto ha hecho el presidente Nicolás Maduro cada vez que convoca al diálogo. Fíjense que yo quisiera poner algunas de las palabras que ha esgrimido, algunos de los argumentos del presidente Nicolás Maduro de los últimos días, señalando a aquellos que intentan y promueven. Alguno ve a veces a gente tan deleznable, perdónenme que lo diga así, pero un diputado de apellido Florido que cada vez que habla solicitando la intervención del gobierno norteamericano en los asuntos de Venezuela. Es algo hasta en las mismas esferas de poder norteamericanos, estamos enterados de eso, lo señalan como un lambucio. Bueno, no sé cuál es la traducción de la palabra lambucio al inglés, pero como una persona que va a lamer suelas allá para solicitar la intervención del gobierno norteamericano. Se ha atrevido hasta decir, ¿qué irán a pensar los señores senadores norteamericanos de que en Venezuela el gobierno es completamente insumiso a sus decisiones? Para eso es que ellos quieren tomar el poder, para poder entregar en bandeja de plata la democracia más auténtica de las democracias que hayamos tenido a todo lo largo de nuestra historia republicana. Y recurren, yo no sé a cuántos elementos de acción, de accionar, que siempre conducen al mismo fin, que la violencia sea quien hable para lograr el derrocamiento del gobierno. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. La derecha venezolana ha venido violando esta Constitución y solicitando una intervención extranjera para que intervengan en Venezuela y nos impongan desde el imperio estadounidense la forma de gobernar y mandar nuestro país. Ellos han renunciado al artículo número 1 y han cometido un delito grave de traición a la patria. Hoy, el secretario general de la OEA, usurpando sus funciones, ha pretendido convertirse como en un poder supranacional por encima de la Carta de la OEA y por encima de esta sagrada Constitución, que es la única ley que reconocemos. Y hoy el señor Almagro ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. Así que todos los que han solicitado la intervención de Venezuela a través de Almagro, del Senado de Estados Unidos o de cualquier otra instancia internacional han usurpado funciones constitucionales y es evidente, comunicacional, público. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Dejar que lo hagan? ¿Que violen la Constitución? No. Por eso decidí que mañana voy a meter una demanda judicial contra todos los miembros de la Asamblea Nacional que violaron y usurparon esta Constitución.
Voy a meter un recurso, demanda con recurso de amparo, cautelar, para que se deje sin efecto cualquier solicitud que se haya hecho en el mundo por parte de la directiva de la Asamblea Nacional, en cualquier organismo internacional. Es el colmo pedir la intervención de la República. Abrirle las puertas al intervencionismo es lo más peligroso que jamás, nunca ningún actor político hizo en Venezuela. Nunca, nunca. Es así, y es algo de interés para el estudio, porque pocas veces se había visto, yo diría que solamente en otra oportunidad, se había visto a actores políticos venezolanos desdecir de la propia condición de la patria, desde el propio territorio, desde el propio terruño en el que nacimos, en el que hemos crecido, en el que han nacido nuestros hijos, en el que hemos enterrado los huesos de nuestros deudos fallecidos, y soplarse toda una historia de vida, de una historia de elementos comunes. Por más que yo considere que las posiciones del señor diputado Luis Florido son posiciones deleznables, yo lo reconozco como venezolano. Es más, es primo hermano mío. Es primo hermano mío. Su padre es hermano de mi padre. Sus posiciones son deleznables, pero lo reconozco como venezolano. A mí jamás se me ocurriría pedirle a ningún representante de una potencia extranjera que actuara en contra del señor Luis Florido, o en contra del señor Ramos Alup, o en contra del señor Chuo Torrealba, o en contra de la señora María Corina Machado. Yo creo que ha habido dos ocasiones en la historia de Venezuela en que esa situación brutal ha ocurrido. La primera fue en los tiempos de la Primera y la Segunda República. Realmente un gran número de venezolanos siguieron a Boves, siguieron a Monteverde para agredir y matar venezolanos y matar la Primera y la Segunda República. Puede ser que había algún tipo de atavismo, es decir, había algún tipo de lazo todavía de un grupo de venezolanos y venezolanas alrededor del Imperio Español. Afortunadamente, toda esa época bicentenaria que estamos viviendo nos refleja cómo el libertador Simón Bolívar logró revertir una situación que muy mal y muy feo hablaba del hecho de que algún venezolano alguna vez estuvo de acuerdo en seguir siendo colonia del Imperio Español. Y esta vez, estos cachorros del Imperio norteamericano, que probablemente la razón por la cual están repitiendo esa situación inédita, porque ni siquiera en el siglo XIX venezolano, que fue un siglo caracterizado por azonadas militares, por dictaduras, por situaciones de gobiernos que por lo general le daban la espalda al pueblo, por dictaduras que se sometían ante el imperialismo norteamericano, y en el caso de Gómez primero con el imperialismo europeo, pero al menos tenían la decencia, o al menos tenían la discreción de no hacerlo de forma pública, como uno ve a este señor Florido, o uno ve a la señora María Machado, o uno ve a Diego Arri. Es posible que la razón por la cual ellos se mantengan en esa solicitud salvaje de pedir, de rogar, de arrodillarse para que haya una invasión extranjera contra Venezuela, sea el largo periodo que estuvimos sumisos, o al menos nuestros gobiernos estuvieron sumisos a la acción del imperialismo norteamericano, que nos consideraron por mucho tiempo su patio trasero. Pues ese patio trasero creció, esos muchachos que estuvieron encadenados crecieron, se levantaron y están ahorita con muchísimas dificultades edificando la nueva patria latinoamericana. Otro tema que ha venido desarrollándose en los últimos días y que ha generado no pocos insultos para con la Revolución Venezolana y bueno, y específicamente para con mi persona, es lo que tiene que ver con la activación de la solicitud, y eso es muy importante que se diga, que realmente no hay ningún referendo revocatorio activado. La oposición venezolana lo sabe, que es completamente imposible la realización de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro este año. Lo saben, lo reconocen de forma cerrada, pero para ellos esta activación conforma una excusa para poder implantar cualquier expediente violento. Nos han insultado hasta el cansancio, pero no han esgrimido un solo argumento acerca de lo que nosotros hemos venido presentando ante la opinión pública. Es nuestra obligación
Hace unos días escuché, ayer creo que fue, una cosa salvaje del señor alcalde Carlos Ocariz, donde él decía, sí, bueno, nosotros podremos haber falsificado firmas porque el Consejo Nacional Electoral nos dijo que no nos dijo que no podíamos falsificar firmas. O sea que usted cuando se cheque falsifica la firma, señor Ocariz, o hay que advertirle cada vez que usted haga algún acto administrativo, algún acto legal, que no cometa delitos haciéndolo. Falsificar firmas es un delito, señor Ocariz. Poner a muertos a firmar es un delito, señor Ocariz. Y cada vez se destapa más la olla podrida de lo que ellos entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Miren estos números. 11.312. 40%. Y aquí esto que no es un número, pero es una barbaridad. Y el Picure. Quedémonos con estos números, 11.312, 40% y el Picure, y veamos las cosas que sobre la recolección de firmas, de forma confesa, señaló el señor Capriles y su adláter, el señor Chuo Torrealba. Veámoslo. Siguen aquí siguen, ajá, sí me gusta que se rían todavía hasta ahora. Y siguen auditando por aquí. Oye, mira, 1.600 planillas, ¿no? Firmas, 1.600 firmas registradas ya, auditadas, verificadas. Ahí está, ya colocó el número de cédula. Después que coloca el número de cédula aparece el centro donde la persona vota. Y el nombre. Y el nombre. Después verificamos que sea la información. Que la información corresponda al domicilio, los datos de la persona, el nombre, la cédula y el domicilio. Estamos bastante avanzados con la auditoría. Esperamos terminar, como yo lo hemos dicho, mañana nos están colaborando tantas personas que están ayudando. Y bueno, quería que ustedes estuvieran informados. Vamos, todo va bien encaminado para toda esa auditoría que nosotros estamos haciendo. Mire, nosotros recabamos 2,5 millones de firmas, entregamos 1.850.000 firmas. El Consejo Nacional Electoral no ha dicho cuál es el resultado del escrutinio que ellos han hecho, los voceros del PSUV, de manera, por cierto, que violenta la ley, la norma y la licencia, han estado haciendo especulaciones, pero lo cierto es que incluso en la más calenturienta de las especulaciones que han hecho los voceros del gobierno, todavía nosotros tenemos por lo menos 5 veces más firmas que las que requiere el Consejo Nacional Electoral para activar el referéndum revocatorio. Miren, les voy a decir una cosa, Periscope revela realmente tantas cosas de la mirada del señor Capriles Radonsky, de lo que el pueblo en las calles de Caracas llama los ojos puyúos del señor Capriles Radonsky, y un dirigente político extranjero. No voy a decir su nombre, por supuesto, porque no quiero que se considere que es una indiscreción. Señalaba que realmente es una cosa inasible, es una cosa muy curiosa, esa mirada entre perdida y fija, no parpadeante del señor Capriles Radonsky. Pero más allá de la psicopatología que pueda vislumbrarse en algunas imágenes de video, yo creo que es muy importante que el señor Capriles dice ahí que ellos auditaron, que tenían un centro de cómputo. Yo creo que es un centro de fraude, que ellos desecharon 800.000 firmas, y cuando desecharon esas 800.000 firmas, pues dice que las desechamos porque no pudimos auditarlas. Y después el señor Chuo Torrealba dice, bueno, está bien, en el argot característico del delincuente menor, pues que dice, bueno, sí, está bien, que esa imagen calenturienta de los chavistas y eso. Miren, estos chavistas que están aquí, Fernando, Dayalí, Humberto, Hernán, la siguiente. ¿Son ellos nada más? No, son más. Andrés, Oscar Martínez, Oscar Varela, Desiré, siguiente. Gaby, Rosso, Roberto, Marta, siguiente. Ellos son nuestros testigos que han estado desde el primer día que llevaron ese paquete de
fraudulenta acción por parte de la derecha venezolana, porque de lo primero que nos percatamos es que si mandaron a Juan Carlos Caldera, que no es otra cosa sino un ladrón, que es público y notorio, aparece un video donde ese señor recibía dinero, esa es otra cosa que yo de forma constructiva quiero señalar al Consejo Nacional Electoral. Ustedes no debieron haber aceptado que un señor que aparece de forma pública y notoria recibiendo un dinero a cambio de una reunión con Capriles Radonsky, pues sea en ese sentido el representante de la derecha. Si mandaron a Juan Carlos Caldera, quién sabe lo que se iban a encontrar allí. Y ya sabemos lo que hay allí, porque nuestros hermanos, a quien felicito, se mantuvieron desde el primer día chequeando, como nos ordenó el presidente Nicolás Maduro, número de cédula por número de cédula, firma por firma, nombre por nombre. Allá hay 11.000 muertos, Capriles. 11.000. Yo dije en una rueda de prensa el día lunes que ya habíamos contabilizado casi 10.000 muertos. Entre el día lunes y hoy, pues ya vamos por la cifra de 11.000 muertos. Firmando 11.000 fallecidos que fueron colocados por ustedes como firmantes de ese adefesio, de esa barbaridad que entregaron ante el Consejo Nacional Electoral. Allá hay 312 privados de libertad. 312 personas que están en internados judiciales, en cárceles venezolanas, aparecen firmando, junto con uno que debería estar en una cárcel y no está, que es Juan Carlos Caldera, y otros más, pero estos están privados de libertad y resulta que aparecen firmando. ¿Y cómo es eso que tú en tu auditoría y en tu centro de cómputo, o tú, Chugo Torrealba, o tú, Carlos Ocarí, o tú, Juan Carlos Caldera, o tú, Cartaya, no te percataste de que eso estaba ocurriendo? No te percataste porque ustedes son los autores de esto, de esta barbaridad. Y usted dice, señor Torrealba, bueno, pero es que todavía nos quedan firmas. La típica actitud del delincuente menor. No, señor. Ustedes entregaron todo eso como un solo acto, ¿verdad? Si usted va a comprarse un carro y le piden su estado de cuenta y usted tiene 10.000 bolos en la cuenta y falsifica el estado de cuenta y dice, no, yo realmente lo que tengo son 100 millones de bolívares en la cuenta de ahorro del banco, usted está cometiendo un delito, usted está forjando un documento y seguramente lo menos que harán es rechazarle el crédito que solicitó. Más de una de cada 3 firmas está defectuosa, está fraudulenta, está chimba, o por caligrafía similar, o por huella defectuosa, o porque el número de cédula no coincide. Y esto es el colmo de los colmos de los colmos. El criminal más peligroso, más letal y más buscado en la historia reciente de Venezuela, alias El Picure, aparece firmando en esta solicitud. Esto es impresentable. No hay manera de que alguien considere esto una solicitud seria. No hay forma de que esto pueda ser evaluado y pueda decirse, bueno, sácame la suciedad, sácame la cochinada, sácame los muertos, sácame los presos y sácame el picure y sigamos adelante. Eso es irresponsable. Ustedes cometieron un acto de profunda irresponsabilidad perpetrando este fraude. Estos son, mire, aquí nos dimos la tarea para que vean que, señor Torrealba, que sí sabemos de lo que estamos hablando, podemos ser vehementes, podemos ser apasionados, hasta calenturientos, pero decimos la verdad. Estas son las 11.000 firmas, mira, Chugo Torrealba, los 11.000 números de cédula de los 11.000 venezolanos fallecidos que ustedes colocaron. ¿Cómo te parece? Calenturiento, ¿no? Huellas similares, la misma huella en la misma planilla, qué descaro. Nada más se analizó el 5% de las huellas dactilares y en ese 5% de análisis de las huellas dactilares hay planillas donde se repite la misma huella dactilar. Imagínense si estudiáramos, como pedimos al CNS estudie el total, el 100% de la firma. Números de cédula ilegibles. Colocaron una cantidad de números que no son números, como este, para tratar de que no se pudiera transcribir, pues de que no se pudiera determinar a quién pertenecía esa cédula de identidad. Y en la planilla 50.334 sobre 404, fila 9, aparece una cédula falsa que el señor José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, tenía en el momento en que fue dado de baja por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Huellas repetidas en la misma planilla, personas que aparecen como, en este caso, Mayra Josefina García, y resulta que escribió en la planilla
José Luis Pérez García, es decir, usurpación de identidad. Estos son los 312 privados de libertad. Aquí están con su nombre, en qué lugar supuestamente firmaron, en cuál es la parroquia, cuál es su edad, su sexo, su cédula, y todos estos señores aparecen firmando en distintos estados del país y resulta que están privados de libertad. ¿Cómo se puede presentar esto? Este es un solo acto que anula cualquier intento de solicitud porque está en la podredumbre. No estamos hablando, la primera vez que nosotros presentamos los muertos firmando, dijimos encontramos 32 muertos y nos parece grave. Después la cifra se extendió por parte de nuestros auditores a 130 muertos y nos pareció grave. El lunes dijimos, mire, ya son 10.000, ya es el colmo de los colmos que haya sido ese volumen de personas fallecidas que hayan sido colocadas allí. Además lo hicieron en una forma de burla, de desparpajo, de descaro. Pusieron a firmar personas de 138 años de edad, de 126 años de edad, personas que habían fallecido lamentablemente mucho antes de que el presidente Hugo Chávez fuera electo presidente de los venezolanos. Y así quieren auditar, quieren realizar un referendo revocatorio. Yo creo que quedaron como quedó el fascista fíjense. Este se la da demócrata y tiene toda una operación de marketing. Este era su afiche para ser candidato a diputado por parte de España. Vino aquí sin pena ni gloria, pero quiero que veamos un video para cerrar este segmento de cómo ese señor cómo es tan demócrata, él y Ramos Alup y sus guaruras y sus escoltas y sus esbirros, uno de los cuales está ahorita rindiendo cuentas a la justicia porque es de los que perpetraron las acciones violentas. Miren este video de algo que ocurrió la semana pasada cuando este triste señor franquista, militante del partido del PP, y resulta que se puso un barniz de independencia, se mandó a hacer un afiche completamente desnudo para tratar de borrar su pasado y ver si la derecha se recolocaba en el panorama político español. Pero miren lo que hizo ese señor y sus escoltas en el hemiciclo la semana pasada. Te vi echando de paja ahí. ¿Para qué invitan ustedes a Albert Rivera? Henry. ¿Para qué invitan ustedes a Albert Rivera, que es un fascista? ¿Con quién se relacionan ustedes? Henry, la visita a Albert Rivera. Henry, háblame de los muchachos. Albert Rivera de Venezuela. Sí. ¡Fuera Albert Rivera! Albert Rivera es un fascista, no lo queremos fascista. Sois unos fascistas. Sois unos fascistas y traéis fascistas. Que se robó los reales de Venezuela. Traéis fascistas. Traéis fascistas. Qué demócrata el escolta Ramos Alup y el escolta del fascista franquista Ya regresamos a la política en el diván. Es un buen chico, como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero piensa en inglés. Todo lo aprende en un 2 por 3. Hace también las voces gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y al cajón de la basura la marioneta tendrá que ir a dar. Tenían todas las fichas puestas en el casillero del viceministro de Colonia, del menordomo Almagro. Tenían todos los huevos en la cesta de la posibilidad de que se aplicara contra Venezuela la Carta Democrática. Por eso, en las primeras de cambio, cuando ellos mismos revelaron, porque fue en el Nacional, en la web, y fueron periodistas del Nacional quienes filtraron la existencia de esas reuniones en República Dominicana, y empezó la andanada de insultos, de denuestos, de aquellos que quieren decir lo mismo que dice el señor Chugo Torreal, lo mismo que dice Chugo Torreal.
decíamos hace poco, hace minutos apenas, bueno, que la alternativa esa es matarnos. A través del diálogo, sí, del diálogo, ¿ves? Porque, repito, la alternativa del diálogo es matarse. No, señor Torrealba. O dialogamos o dialogamos. O nos mantenemos dentro de los cauces que la Constitución establece. Yo no le deseo la muerte a usted. Yo no voy a o dialogar o a matarlo a usted. Yo o dialogo o dialogo. Yo o dialogo y exijo respeto a la Constitución, respeto a las leyes, respeto al derecho a la vida. Usted no puede decir públicamente que la alternativa al diálogo es matarnos, o esos son sus verdaderos deseos, o eso es lo que ustedes estaban tratando de hacer antes de que ocurriera lo que ocurrió en la OEA. Ahora bien, es una invitación adecuada que nos sentemos para dialogar, que esa iniciativa no sea boicoteada, no sea torpedeada. Allí salió el señor Capriles Radonsky a decir que nosotros habíamos dado una patada a la mesa al no aceptar que el señor Carlos Vecchio participara, pero eso contradice el tuit del señor Carlos Vecchio que dice que él no, yo no conozco a Jorge Rodríguez y nunca me he sentado con él. Son cobardes, hasta en la misma forma de dirigirse a sus correligionarios. En vez de decirle la verdad, en vez de decirle a qué fuimos, cuál fue la intención, y creo que es una intención adecuada. Y creo que también es importante que se insiste en que es una iniciativa del señor presidente constitucional, duélale a quien le duela, de nuestra república, Nicolás Maduro Moro, electo por el pueblo de Venezuela. Este tipo de elementos, este tipo de argumentos, no los va a llevar a ninguna parte, o en todo caso lo va a llevar al accionar jurídico, administrativo, judicial y penal que nosotros vamos a emprender. 11.000 muertos, 11.000 denuncias, 11.000 juicios, como dijo el presidente Nicolás Maduro. 312 privados de libertad, pues serán 312 demandas. Y aquí ya estamos hablando de más de 800.000 eventos fraudulentos, eventos reñidos con el adecuado cumplimiento de las leyes. Pues para allá vamos, para allá vamos. Todo esto conforma una unidad, una unicidad de una solicitud que está no preñada de buenas intenciones, sino preñada de eventos fraudulentos. Me dicen que ha llegado nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez. Están colocando en este momento el sonido. Voy a resistir un poco la tentación que tengo de volver a poner el video de Almagro. Más bien vamos un momentico a comerciales y luego venimos con nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez. Agradezco al presidente de Venezolana Televisión, Jordán Rodríguez, y a nuestro hermano, el ministro Luis Marcano, por estos minutos adicionales que nos han dado. Es muy importante el tema que quisiéramos conversar con nuestra canciller. Bienvenida, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasó ayer en la Organización de Estados Americanos? Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge. Como todo el mundo sabe, Venezuela había solicitado un consejo permanente justamente para promover una declaración de apoyo al diálogo que está siendo acompañado por la UNASUR y por los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero. Bueno, lo que vimos ayer fue nuevamente una expresión de apoyo a la democracia constitucional de Venezuela, de respaldo al Estado de Derecho en Venezuela, a la convivencia pacífica. Fue una declaración realmente que derrota las intenciones y las pretensiones de injerencismo, de intervencionismo, y una pretensión de intervencionismo simplemente para apoyar un sector violento de la oposición venezolana. Y fue unánime, o casi unánime, exceptuando que sea una voz disonante de Paraguay. Fue una declaración apoyada por consenso. El diálogo que fue iniciado por el presidente Maduro, y como tú sabes bien, invitó a estos expresidentes y a la UNASUR, bueno, cuenta con el apoyo de la región entera, porque nadie puede pretender un sistema que propicie la violencia en Venezuela. Creo que ayer el mundo entero, además, hoy hemos tenido manifestaciones también de respaldo a esta decisión por consenso en la OEA. El mundo entero pretende la solución pacífica para Venezuela. Solamente aquellos sectores que están empeñados de la derecha mundial, las posiciones extremas, que pretenden en connivencia con los factores locales
una salida de violencia para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, pueden estar en contra del diálogo. Notamos una ausencia curiosa, ¿no? El que aquí en este programa hemos apoyando una frase que le escuchamos al embajador Roy Chatterton, al menordomo de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, no asistió a la reunión es usual que el secretario general no esté en este tipo de reuniones. No, él debe estar presente en el Consejo Permanente, pero creo que él ya de inicio se sentía derrotado, como en efecto lo fue. Las pretensiones de Almagro, ayer nosotros demostramos cómo en un año de ejercicio en la Secretaría General de esta organización, bueno, ha mantenido una campaña de acoso, de hostigación, de agresión en contra de Venezuela, en contra del gobierno, de su presidente y del pueblo de Venezuela. El informe que presentó ese señor sobre Venezuela es una vergüenza. Ya poco a poco nosotros iremos demostrando las barbaridades que están contenidas en ese informe, la falta de rigurosidad de todo tipo, científica, administrativa. Es una barbaridad lo que este señor pretende hacer con el único fin, que es justificar el chantaje violento de la oposición en Venezuela. No hay otro fin. Nosotros sabemos y lo demostramos además que este señor pues trabaja directamente para los fines de la oposición violenta en Venezuela. No tiene otro tipo de explicación porque la violación que él hace de sus funciones que están contempladas en la Carta de la OEA son completamente desmeritadas con su actuación. ¿Puede el secretario general convocar o solicitar activar la Carta Democrática contra un país? A él debería darle vergüenza cuando ayer representantes permanentes ante esta organización de los Estados miembros incluso le señalaron que se habían enterado de la existencia de este informe porque lo habían bajado de las redes sociales. Yo vi al representante de Dominica decir que ni siquiera había presentado el informe. Que ni siquiera, él no puede hacer nada que no sea presentado a los Estados miembros. Ahí él mismo se está desvirtuando en su papel y deja muy en evidencia que está parcializado por el sector de la oposición venezolana. Si algo ha caracterizado a la Organización de Estados Americanos desde el año 48, con motivo de su creación y que coincidió con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia y que tanto dolor y tanta violencia generó después el asesinato de ese gran hombre colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, ha sido su permanente apoyo o su acompañamiento, en este caso, de todas las acciones depredadoras del imperio norteamericano en contra de otros países de este continente. Pero a mí me da la impresión, quizás porque lo estamos viviendo ahorita en lo actual, que hasta de ese triste expediente de la OEA, incluso con ese triste expediente, Almagro lo supera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, fíjate, desde su fundación, la Organización de los Estados Americanos contiene en sí misma una contradicción. Lo que tú dices, el predominio de la visión imperial, el predominio del Estado hegemón que pretende hegemonizar las relaciones en nuestro continente y una oleada conforme al derecho, en este caso al derecho hemisférico, al derecho interamericano, que pretende justamente limitar, conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, la actuación comedida de todos los estados de la región. En última instancia, promocionar la democracia en la región, proteger la democracia, incluso promocionar el desarrollo sostenible, la garantía de la paz. Pero en efecto, la historia de esta organización está marcada por la visión imperialista de los Estados Unidos. Cuando uno ve el presupuesto de esta organización, por ejemplo, el 60 y pico % es mantenido por los Estados Unidos. Le sale muy barato a los Estados Unidos mantener su área de influencia. Creo que no alcanza ni siquiera los 60 millones de dólares al año. Es barato para lo que podría hacer con este dinero. En vez de intervenir a los países, podría dedicarlo a la promoción de la cooperación con los estados de nuestra región. Sin embargo, son esas visiones. Nosotros decimos que la expansión imperialista de los Estados Unidos demuestra en sí mismo el fracaso del derecho interamericano por contener esa expansión hegemónica, por contener esas pretensiones intervencionistas que en última instancia violentan el derecho que debe regular a los estados soberanos. ¿Puede un diputado o un senador de los Estados Unidos de Norteamérica representar al presidente de los Estados Unidos sin su autorización ante la Organización de Estados Americanos? No, fíjate, las relaciones internacionales... Yo podría ir y pedir un derecho de palabra y Almagro me lo daría. Las relaciones internacionales, conforme al derecho internacional público, contempla que es potestad de los gobiernos. En este caso, él sería la persona designada por el jefe de Estado, por el jefe de gobierno, quien
corresponde en la actualidad y en este momento al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Eso responde también a tu pregunta, no cualquiera puede representar yo vi a una los solicitud estados. de Ramos Alup de ir a hablar y entiendo que Almagro estaba en la mejor de las disposiciones de permitir que Ramos Alup fuera a hablar no se sabe por quién. Almagro es un mercenario del sistema multilateral. Él representa la promoción fraudulenta de cualquier tipo de normativa que regula su actuación. Por eso es que ayer decíamos que cuando él pretende invocar, activar la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, lo está haciendo de forma fraudulenta. Está violentando todo tipo de normas en su actuación en sí misma y en los supuestos que contemplan para poder activar Canciller, perdóneme este la tipo pregunta, de carta. ¿No le parece como muy peligroso que una persona de esta categoría, de esta calaña, completamente obsesionado con Venezuela, que promueve cualquier situación que nos aleje de la paz o que nos aleje en todo caso de la iniciativa del diálogo, siga a cargo de un organismo multilateral como la OEA? Bueno, creo que ayer los estados se lo dijeron en su cara, muy claro, se lo cantaron muy claro. Está pasando por encima de los estados. Un secretario general de esta organización, en todo caso, es un secretario. Es un secretario, tiene funciones de orden administrativa. Yo lo explicaba claramente, no ni siquiera está a nivel de los cancilleres, pero él pretende dar órdenes en Venezuela que no le corresponden, desde ningún tipo de vista, y desde el punto de vista político, moral, de nuestra historia, nadie da órdenes en Venezuela. El pueblo de Venezuela, como bien lo decíamos, dio batalla por su independencia, por su libertad, por la defensa de su soberanía, por su autodeterminación. Y no puede pretender, este personaje de baja monta, no puede pretender venir a dar órdenes en nuestro país. Eso está completamente fuera de orden de cualquier tipo, Jorge, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral. No hay forma alguna que este señor dé órdenes en Venezuela. ¿Y se esperaba a Ramos Alup, María Corina Machado, Luis Florido, Enrique Capriles, esta respuesta de todos los estados miembros de la OEA del día de ayer? Bueno, es que la arrogancia de la oposición venezolana siempre pretende que sus pedidos, que siempre son desmedidos y nunca conforme a la ley, siempre sean atendidos a la brevedad y con la inmediatez que ellos desean. Ayer la oposición venezolana sufrió una derrota en esta organización y bueno, lo vimos, sus reacciones fueron completamente destempladas. Las cosas que tuvimos que leer, que dijo el presidente de la Asamblea Nacional sobre algunos países, sobre algunos cancilleres, sobre algunos presidentes de la región. Ramos Alup le dijo micro a... Le dijo micro al presidente de Argentina. Es una cosa que, bueno, creo que el mundo también empieza a ver de qué se trata justamente, quiénes son estos personajes de la oposición venezolana. Y por eso yo no dudo en decir que este señor que hoy preside la Asamblea Nacional, pues da vergüenza como venezolano, pero creo que ayer él dio vergüenza en el mundo con sus destempladas declaraciones sobre la actuación de los estados. ¿Y qué crees tú que sea el próximo paso? Porque no creo que se vayan a quedar tan tranquilos así los representantes de la derecha, que viajan con mucha frecuencia a Washington, viajan a los centros de poder imperial, viajan a los países donde logran activar el grupo de expresidentes vagos. Por ahí estaba el expresidente boliviano Quiroga, el presidente Pastrana, el expresidente paramilitar Uribe, señalando igual insultos en contra de la decisión de la OEA de ayer. Ellos le han hecho un grave daño al país. Y yo recuerdo que en el año 2002 paralizaron la industria petrolera, dejaron sin presupuesto y sin ingresos a Venezuela. Y lo que ellos han venido haciendo estos 2 últimos años es de una gravedad, como si hubiese parado la industria petrolera durante un año, 2 años, porque han desatado una campaña por el mundo entero contra Venezuela, han mal colocado a Venezuela, han creado una situación de desprestigio a Venezuela que tiene consecuencias económicas, que tiene consecuencias financieras. Todo esto lo han hecho en compañía de las transnacionales de la comunicación, como tú bien sabes, de esa derecha mundial que ha activado todo un entramado diplomático, un entramado político, un entramado financiero y mediático para perjudicar a Venezuela. Si nosotros nos ponemos a contabilizar lo que ha costado el cerco y el embargo financiero contra Venezuela, lo que ha costado esta situación de guerra económica contra el pueblo de Venezuela, bueno, la oposición venezolana tiene una responsabilidad y en algún momento de la historia de nuestro país tendrán que darle la cara y tendrán que responder por esta acción gravísima de irresponsabilidad frente a la historia de Venezuela. ¿Tú crees que Almagro se va a quedar con esa? ¿Tú crees que no va a intentar nuevamente por otra vía tratar de activar esa acción agresiva contra Venezuela? Pero es que él tiene que seguir intentándolo porque para eso le pagan. Él es un nominado para atentar contra Venezuela. ¿Qué es lo próximo que puede hacer él?
Él insiste con convocar un consejo permanente para activar, supuestamente, la Carta Democrática Interamericana, pero ayer lo decíamos. Esta carta se activa cuando hay ruptura del orden constitucional. Que es lo que están promoviendo más bien que es lo que pretende, pero venezolana. se activa justamente para proteger a los gobiernos constitucionales, legítimos, para proteger al gobierno del presidente Nicolás Maduro, justamente, que está siendo víctima de las agresiones de esta oposición para la cual él trabaja. Le decíamos el canciller de la MUD, porque es obvia, es notoria, es comunicacional los vínculos que este señor tiene. Incluso el evento que se realizó en Miami, Concordia 16, donde él era auspiciante, allí un expresidente conocido por su afán paramilitar y narcotraficante llama a invadir a Venezuela. De tal manera que la actuación de este señor ha llegado a unos límites de tal gravedad que él no va a detener su acción de agresión contra Venezuela, porque él está puesto allí para hacer un papel, él está puesto allí para cumplir unas instrucciones. Yo no sé y nosotros por eso hemos dicho, Jorge, disculpa, que vamos a defender a Venezuela en todos los escenarios internacionales, con la fuerza que nuestro pueblo nos da permanentemente. Yo no sé, canciller, si yo podría decir esto, pero yo creo que los pueblos de América Latina y especialmente el pueblo de Venezuela tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para que a este señor lo voten de allí, porque ese señor, o sea, ¿cómo va a usurpar las funciones de un jefe de Estado? Él debería o de un canciller? renunciar. Ya muchos jefes de Estado han enviado comunicaciones directamente a él, solicitándole que se retracte con Venezuela, solicitándole que, por favor, encamine su actuación y encauce su actuación conforme a las normas que rigen su actuación. ¿Cómo va a renunciar? Para renunciar tendría que tener pudor, que no tiene, dignidad, que no tiene, y decencia, que no tiene. Muchas gracias, canciller Delcy Rodríguez, por acompañarnos. Sabemos que venías apuradísima y afortunadamente tuvimos unos minutos adicionales, pero bueno, como dice nuestro vicepresidente Cristóbal Istúriz, todo lo que comienza, termina. Tenemos tweets, no tenemos tweet el día de hoy, pero tenemos a nuestro Cristóbal Jiménez con poesía, copla y sabana, con la voz de Cristóbal, con la voz de Chávez que trasciende los tiempos. Vamos a cerrar este programa de hoy, La Política en el Diván, y los invitamos con mucho placer y mucho agrado el próximo jueves a las 10 de la noche a una cita con nosotros aquí, en este su programa La Política en el Diván. Arranca, Cristóbal. Santa Clara, de la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo llano querido hay una huella sagrada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas. Y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en sus cañadas.
la voz de tus mañanas, tu atardecer un poema que la noche lo declama, tus caños la poesía ya no querido con mensajes de sabana, y el arauque serenata que te despierta de la tierra muy lejana su corriente mensajera. En sus senderos se zarpa bien afinada, en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Y el arauque serenata que te despierta de la tierra muy lejana su corriente mensajera. En sus senderos se zarpa bien afinada, en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña.